Cuando uno va a levantar una empresa, si alguien de ustedes ha levantado una empresa, incluso hasta un emprendimiento, uno tiene que darle carácter o darle personalidad a la empresa o al emprendimiento. Y cabe decir que también entran allí dentro de esas cosas el levantar una iglesia o levantar un ministerio. Hay algo que se llama establecer la visión, la misión, los valores de la empresa. Incluso muchas veces las empresas dentro de su publicidad nos establecen la misión, la visión a través de enunciados, ¿no? A través de lo que se conoce como eslogan. Y pues eso queda en la mente de la persona y se establece como algo pues institucional, ¿no? A veces incluso hasta lo colocan en algunas publicidades que uno hasta yo recuerdo publicidades de hace muchos años, 30, 40 años. ¿Usted recuerda la famosa publicidad de la poseta que habla? ¿Sí la recuerda? Eso es un producto de limpieza. Ajá. Sí se la saben, ¿verdad? Desmancha más. Puedes pasar con confianza. Ah, sí la recuerda, ¿verdad? Bueno, y si yo le mostrara, por ejemplo, esta canción, ta, 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 viva mejor por menos, Central Madirense. Y así pues, un montón de cosas que se quedan en la mente. Sí, te creo. Ahora, fíjense que el establecer la visión, la misión para un ministerio, para una empresa, eso va a determinar incluso hacia dónde va un ministerio. Si yo le dijera, por ejemplo, cuál es la misión, cuál es la visión de la iglesia, es algo que usted tiene que aprenderse de memoria. Claro, hemos hecho varias transiciones entre visiones y todavía la gente se confunde cuál es la visión actualizada de la iglesia. Pero la visión es sencilla, establecer el reino de Dios y su justicia en cada lugar a que lleguemos. Y cuando hablo de la misión, también es un eslogan donde decimos crecer y llevar fruto de la pesca al Señor. P, proclamación del evangelio. Enseñando la palabra. S, sirviendo a las personas. C, compartiendo en hermandad. A, adorando al Señor. Y no pescamos con anzuelos, sino pescamos con... se lo saben algunos, otros están perdidos. Yo justifico a los nuevos. Los nuevos que todavía están haciendo el discipulado, bueno, lo tienen que aprender. Ahora, ¿por qué yo pregunto estas cosas? Es porque aún el propio ministerio de Jesús, cuando él comienza estableciendo una visión, una misión y unos valores que muchos de nosotros hemos olvidado dentro de nuestra iglesia. Recuerde, somos una iglesia local, pero somos la iglesia católica. Ya va, pastor, no me enrede. ¿Cómo que iglesia católica? Claro, porque el término católico significa universal. El que se haya robado el término una organización no quiere decir que dejemos de ser católicos. La palabra católica dice que estamos en todas partes, somos una iglesia universal. Cuando usted llega a Alemania y entra a una iglesia metodista o entra a una iglesia presbiteriana o bautista o libre, usted sabe que ellos son sus hermanos. ¿Y cómo se saluda uno? Hermano. ¿Cómo se saluda? No se saluda aquí, ole. ¿Qué es lo que? No, hermano, porque somos hermanos, hijos de un mismo padre. ¿Quién es el padre? Jehová. Jehová es el padre, Jesús es nuestro hermano mayor, lo dice la escritura, y eso tú tienes que aprenderlo. Ahora, cuando Jesús va a inaugurar su ministerio, él establece en Lucas 4, 18 y 19 lo que es la visión de su ministerio. Fíjense que él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Ahora, aclaro un momentico antes de seguir leyendo, quítame el texto un momento, porque quiero aclarar cómo ocurre todo eso. Jesús todavía no se había dado a conocer ministerialmente. Y Jesús va a la sinagoga
de su ciudad y allí él entonces es invitado como rabino a leer el rollo de la ley, un Shabbat. Así que él pide que le entreguen el rollo y justamente dentro de la parashá de la semana o la oración de la semana correspondía leer el libro de Isaías en el capítulo 61. Y cuando él abre el rollo, él lee el libro de Isaías en su capítulo 61, pero él después de leerlo dice una frase que marca todo lo que es el inicio de su ministerio. Lucas 4:18 entonces dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año favorable del Señor o el año agradable del Señor. Y luego termina diciendo, y esta escritura se ha cumplido hoy delante de ustedes. Y sabe, ese momento cuando Jesús dice, y esto se está cumpliendo hoy, es lo que hizo que el pueblo se alborotara y lo agarraron, lo sacaron de la sinagoga y lo iban a lanzar a un precipicio. Y dice que Jesús, sacudiendo su túnica, caminó frente a ellos y no le hicieron absolutamente nada. Ahora, allí es donde inicia su ministerio. Y él establece la base de su ministerio en base a esto. ¿Ok? Ahora, note que este texto es un manifiesto de la visión y es lo que yo le llamo el manifiesto de la misericordia. Por eso hoy vamos a ver precisamente ese Jesús como el rostro de la misericordia que nosotros debemos practicar si realmente somos la iglesia de Jesucristo. Si usted no es la iglesia de Jesucristo, tranquilo hermano, no tenga misericordia. Pero si usted es el cuerpo de Cristo, entienda que su ministerio está fundamentado en este texto de Lucas 4:18, que no es otra cosa que la repetición de Isaías 61, ¿ok? Ahora, debemos entender que la misericordia de Jesús no fue algo ocasional, no es algo así como que Jesús iba pasando y se sintió conmovido. No, no, él ya tenía establecido que él había venido a la tierra para demostrarle a la humanidad lo que es verdaderamente la misericordia del Señor. Recuerde que el pueblo estaba sumido en una opresión tremenda por parte de los romanos y que los que estaban al frente del sacerdocio no eran legales, es decir, no eran los que tenían que estar al frente del sacerdocio. Algunos dicen, bueno, ¿y por qué Dios no los mata? Bueno, porque no había sacrificio, porque ellos no estaban entrando a un verdadero lugar santísimo. Así que ellos estaban entrando a una pantalla, a lo que ellos creían que era el lugar santísimo, hecho con manos de hombre. No había sacrificio, no había lo que es el arca, no se podía rociar la sangre sobre el propiciatorio o el arca de salvación. Así que no estaba la presencia de Dios ahí. Por otro lado, ellos eran parte de la opresión del pueblo. Y fíjate que el mismo Señor se queja y les dice, ustedes no son personas misericordiosas, ustedes no están demostrando lo que yo les envié a hacer, ustedes son simplemente sacerdotes de un pacto que ya caducó. Y eso lo vemos en la predicación pasada, lo vemos cuando tenemos al hombre herido y ellos estaban más preocupados por su acción en el templo, por su cantar, por su predicación, que por el bienestar de las personas. Y solo una persona que no era del pueblo de Dios tuvo misericordia de este hombre herido. Por eso decimos que la misericordia de Jesús no fue algo ocasional, fue su estilo de misión y de visión. En otras palabras, su estilo de ministerio. Diga conmigo, su estilo ministerial. Dígale al que está al lado, ese es su estilo ministerial.
¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos son seguidores de Jesús? Si Jesús tiene un estilo de misericordia o ministerial de misericordia, nosotros también debemos llevar la misericordia como nuestro estilo de ministerio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, el Espíritu es la fuente de esa misericordia. Y me gusta porque este texto comienza diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí, o el Espíritu de papá, ¿verdad? Está sobre el Hijo. Y Jesús entonces lo que está diciendo es que para poder actuar o para poder tener la iniciativa de una verdadera misericordia, nosotros tenemos que tener ese Espíritu Santo dentro de nosotros. Ahora, tú y yo sabemos que el Espíritu Santo de Dios no es algo que viene después, viene justo cuando tú aceptas a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Una vez que usted dice, acepto a Jesús, el Espíritu Santo de Dios viene a tu vida y Él te sella. Y al sellarte, la misericordia de Dios tiene que manifestarse en tu vida. Mira, yo dije algo que mucha gente quedó así con la incógnita, ¿no? Eh, Hay personas que hablan del bautizo como un mero símbolo. Fíjense, hay unos que dicen que el bautismo salva. Yo no creo que el bautismo salva. Lo único que salva es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero tampoco soy de los que piensan que el bautismo es un mero símbolo, porque si fuera un mero símbolo, usted se bautiza cuando le da la gana. Y si no se bautiza, pues es un mero símbolo, no es importante. El bautismo no es un mero símbolo, porque el bautismo es el resultado de usted tener a Cristo en su corazón. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted va a desear bautizarse y decirle a la gente, yo he creído en Cristo Jesús y he pasado de muerte a vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo mismo pasa con la misericordia y lo mismo pasa con el fruto del Espíritu Santo. Esas cosas son el resultado de haber aceptado a Jesús como mi Señor y mi Salvador. No es algo así como, si quieres, ten misericordia. No, la misericordia tiene que salir de ti, porque si tienes el Espíritu de Dios, Él va a demostrar que tú eres cristiano a través de la misericordia que tú haces a otras personas. Amén. Y ahí se acaba el rollo de decir la salvación es por obras o es por la fe. El mismo apóstol Pablo dijo, la salvación es por gracia, por medio de la fe, pero también la fe sin obras es muerta. Cuando tú eres salvo, tú tienes que demostrar tu salvación con las obras, y las obras son misericordia para las personas que están a nuestro alrededor. Amén. Amén. Dígale que está al lado, eso va contigo. Eres cristiano, tienes que ser misericordioso. Pero le dije la semana pasada que también muchas veces el fruto del Espíritu en nuestra vida se bloquea por causa de las muchas cosas en que uno se frustra en este mundo. Pero oye, mi hermano, tú eres cristiano y no debes dejar que esas cosas apaguen el primer amor en Cristo Jesús. Amén. Por eso el mismo Señor le manda una cartica a una iglesia que estaba apagada, ¿no? Le dice, quiero que veas el primer amor, regresa a tu primer amor. Y siempre hay una disyuntiva, ¿quién es el primer amor? ¿Cuál es el primer amor? ¿Cuál es el primer amor? El primer amor es global, hermano. El primer amor es la pasión hacia Cristo, y esa pasión se demuestra con las obras que hacemos por el ministerio de Cristo Jesús. Amén. Hay gente apática, fría, gente que no quiere hacer absolutamente nada por la iglesia, solamente venir de domingo en domingo, y se sienten bien así. Pero déjame decirte, hermano, Dios no nos ha llamado para venir de domingo en domingo. Dios nos ha llamado para ser cristianos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, 24/7, 24 horas al día, 7 días de la semana. Amén. Es decir, que si usted va a su trabajo y usted ve a alguien que usted puede hacer misericordia, hágalo. En su trabajo tiene que hablar como cristiano, no en la iglesia. En la iglesia todos nos conocemos y en la iglesia todos somos santos. En la iglesia todos somos perfectos, nadie se equivoca. Aquí todos tenemos amor.
pero es el día a día que tiene que demostrar el amor. Es en el día a día, en tus pensamientos. Tienes que estar pensando en cómo hacer el bien a las personas. Yo le confieso, hermano, desde que comenzamos a trabajar con este ministerio, yo no paro, mi cabeza da vuelta y mi teléfono lo tiene más gente de allá de todos esos lados y eso me mandan mensajes todo el tiempo. Y mis mensajes se los remito a José Luis y a Tahití. Miren, ayúdenme en esto. Vamos a mover al Ministerio de Misericordia. Ah, no, ya va. El Ministerio de Misericordia acaba de salir de vacaciones. Nos vemos en enero, hermano. ¿Quién dijo que la misericordia de Dios toma vacaciones? Hermano, ya estamos cansados, hermano. Cristo nos ha llamado 24/7. Jesús actúa bajo la unción del Espíritu Santo, no por una iniciativa humana, ni mucho menos personal. La misericordia que marcaría su ministerio era dirigida por el Espíritu Santo de una manera sobrenatural. Y a mí me gusta analizar cada acción descrita en Lucas 4, 18 y 19, porque refleja el ministerio de Jesús. Vamos a verlo rapidito. Primero él dice, después de decir que el Espíritu de Dios está sobre él dice, para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Para dar qué? Buenas nuevas a los pobres. Y esas buenas nuevas a los pobres no es tranquilo que Dios vino a darte prosperidad. No, no es eso. Porque ciertamente en la parte humana, ¿qué es lo que desea un pobre? Tener dinero. Pero la verdad es que Jesús vino a mostrar esperanza a los marginados. Esperanza a los marginados. Y me hace recordar aquella canción, ¿verdad? Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. ¿Qué es lo que está diciendo? Hey, tranquilo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido. Es decir, cuando te vayas de este mundo te vas a dar cuenta que hay algo mucho mejor. Ten esperanza. Y él lo mostró a través de la parábola de el rico y Lázaro. Lázaro, un pobre, llagoso, que los perros le lamían las llagas, muere y va a un lugar de esperanza, un lugar mejor. Y eso es precisamente las buenas nuevas a los pobres, esperanza para los marginados. Jesús anuncia que el reino de Dios no excluye a nadie. Los pobres, los olvidados, los desvalidos, son los primeros en recibir el mensaje de Jesús. Y si te das cuenta, Jesús compartió con ricos, pero Jesús nunca olvidó a los pobres. Siempre estuvo con los pobres. Hoy la iglesia está llamada a ser la voz de esperanza para quienes sienten que no tienen valor. ¿Me escuchó eso? Hoy la iglesia está llamada a ser la voz de esperanza para aquellos que sienten que no tienen valor. Cuando tú vas a un lugar como las Brisas 3, los ranchos, las cocuizas, como le quieras llamar, suena más bonito Brisas 3. Pero tú te das cuenta que la gente se siente olvidada. Y los que me acompañaron en la última jornada, ellos decían, pastor, esto hay que seguir haciéndolo, porque tú ves a la gente contenta, recibiendo lo poco que le podemos llevar. Yo estoy orando al Señor, Señor, danos muchísimo más para llevar a más comunidades que se sienten olvidados, que se sienten rechazados. Cuando mi hermana Coromoto, no sé si está por allí, y yo entramos en una de las casas, decíamos, Dios mío, ¿cómo una persona puede vivir así? Pero aquella muchacha nos agradecía de corazón por no dejarla. Gracias. Y cuando ella nos invita a la casa, pasen. Y nosotros entramos a su ranchito. Ella nos decía, gracias por pasar. Y yo decía, ¿cómo que gracias por pasar? ¿Quién dice gracias por pasar a mi casa? ¿Quién dice gracias por pasar a mi casa? Nadie.
pero ella sentía que estaban entrando dos ángeles a su casa. Gracias por tomarme en cuenta, gracias por poder estar conmigo acá. Y yo, mi corazón estaba, hermano, increíblemente arrugado, hermano. Y yo decía, Dios mío, esta gente nos necesita y nosotros encerrados en el culto cantando. ¿Está entendiendo? ¿Es malo venir al culto a cantar? Pero muchas veces nos encerramos aquí y olvidamos que allá afuera hay gente que está necesitada de nosotros. Y eso tiene que cambiar en nuestro corazón, hermano. Tiene que cambiar. La hermana Fanny experimentó, ¿verdad? Personas recibir a Cristo. Personas simplemente decir, necesito de su ayuda. Y uno, uy, Dios mío, quiero más, Señor, quiero dar más. Quiero dar más, Señor. Jesús llegó a decir, después de decir esa frase, traer buenas nuevas a los pobres, dijo, y traer libertad a los cautivos, que no es otra cosa que ese romper cadenas espirituales y emocionales. Esas cadenas espirituales y emocionales, romperla en el nombre del Señor. ¿Y cómo se hace para romper una cadena espiritual y una cadena emocional? Hermano, hay que hacer un taller para poder romper con las cadenas y hay que gritar duro y hay que llevarse aceite y hay que llevar sal y hay que echarle vino y hay que establecer declaraciones. ¿Será de esa manera, hermano? Mire, ¿sabe cuál es la mejor manera para romper cadenas espirituales y emocionales a personas que están en esa condición? Darle un abrazo lleno de amor. Cuando tú le das un abrazo lleno de amor y que tú los ves sucios, piojosos, usted dirá, pastor, ¿en serio? Sí, hermano. Que muchas veces tú estás con ellos y ves que por acá le camina algo y tú dices, ay, Dios mío, Padre. Y es allí donde Dios te dice, dale un abrazo. Cuando no huele al perfume que tienes, el que está a tu lado, y tienes que darle un abrazo, allí es donde se rompen esas cadenas espirituales. ¿Sabe por qué? Porque tú tienes el Espíritu Santo de Dios. Y cuando el Espíritu Santo de Dios le da un abrazo a esa persona, toda cadena se rompe en el nombre de Jesús. Somos canales de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Jesús libera la esclavitud del pecado. Mire, mucha gente, Wilmer me trajo una pareja que se reconcilió con el Señor. Y Wilmer, vénganse conmigo, vamos. Ellos llegaron allá. Después Wilmer me mostró la foto y yo le dije, sí vinieron, Wilmer, vinieron también acá a recibir su bendición. Pero ¿cómo se fue Wilmer? ¿Se fue triste? ¿Se fue contento? Porque hubo salvación. Y cuando hay salvación, la Escritura dice que hay fiesta en los cielos. Amén. Y creo que es lo más importante que tiene que entender esta iglesia. Yo le decía a los pastores de adolescentes, de jóvenes, y aparte del liderazgo, que una de las cosas que necesitamos hacer continuamente para que nuestros jóvenes entren en el fuego de Dios es llevarlo a hacer la obra de Dios. Porque estoy convencido que ellos hacen poco cuando están haciendo trabajo dentro de la iglesia, pero cuando van allá y experimentan la salvación de otras personas, ellos van a crecer. Ellos van a también a encenderse en el fuego del Espíritu Santo de Dios. Y es por eso que este nuevo año, esos dos ministerios o áreas ministeriales tienen que enfocarse en esto. Vamos a salir a rescatar almas para Cristo Jesús. Así que Jesús es el que libera de todo cautividad del pecado, de miedo, de ataduras espirituales. En la práctica, esto significa acompañar a quienes luchan con adicciones, resentimiento, culpas, sin rechazarlos y mostrándoles que somos el cuerpo de Cristo a través del amor y la misericordia del Señor. La misericordia se expresa a través de ofrecer espacios de oración, consejería, comunidad que ayuden a experimentar la verdad espiritual.
Y fíjense que algo sencillo en medio de una jornada es lo que hacemos en la parte de atrás que le llamamos la clínica del alma. Ahí estuvo Dalimar, estuvo Freddy, Milagro, los pastores de niños, el pastor de matrimonio. Ahí hubo varias personas orando por la gente. Y cuando tú le preguntas cómo se sentía la gente, agradecida más por la oración que por las medicinas. ¿Qué te parece eso? Decían gracias por la oración. Y por las medicinas. La medicina está en segundo lugar. Ellos dicen, ¿cómo me hacía falta esta oración? Amén, hermano. Vamos a encendernos en esto. Jesús sanó literalmente a los ciegos, pero también abrió los ojos espirituales de quienes no entendían la verdad. Hoy tú y yo como iglesia podemos ser instrumentos de misericordia al ayudar a otras personas a ver la realidad espiritual y sobre todo a ver el amor de Dios, que lo van a ver únicamente a través del amor que la iglesia le puede expresar. Amén. Luego el Señor dijo, a traer libertad a los oprimidos, que no es otra cosa que establecer justicia y consuelo. Escucha esto, libertad a los oprimidos a través de la justicia y el consuelo. Y Jesús se acerca en su vida ministerial a los que sufrían de injusticia, al pueblo de Israel, a los discriminados, a los que tenían cargas pesadas. A ver, deme un ejemplo de alguien que sufría rechazo, injusticia y discriminación en la Biblia. Deme un ejemplo. El leproso. ¿Quién más? Lázaro. ¿Quién más? Zaqueo. Zaqueo tenía dinero, pero se sentía discriminado. Se sentía rechazado. El mismo Mateo, el publicano, dice que con las prostitutas comía, con los publicanos comía. Es decir, su ministerio se basó en ir hacia los rechazados, hacia los marginados, hacia aquellos que se sentían llenos de injusticia en su corazón. Eso es precisamente el ministerio que tú y yo tenemos que desarrollar este nuevo año en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos quieren hacerlo? 3, gracias. ¿Cuántos quieren hacerlo? La iglesia debe ser ese refugio para aquellos que sufren violencia, rechazo, explotación. ¿Cómo me gustaría tener un ministerio que trabaje con mujeres abusadas sexualmente? ¿Cómo me encantaría tener un ministerio que trabaje con adictos, alcohólicos, drogadictos, que estén metidos de lleno en eso? No, hermano, ese trabajo es difícil, mejor ni se mete en eso. Porque si se mete en eso se va a enrollar, hermano, si ese es el llamado de Dios. Dime tú, ese es el llamado de Dios. Hermano, si se mete en eso, la iglesia se va a llenar de gente mala. ¿Qué? ¿Quién es usted para decir eso? Y hay gente que me lo ha dicho. Otro peor. Porque la Biblia claramente dice que de lo más vil y despreciado del mundo, Dios los trajo a su iglesia. Siéntase, hermano, como la más vil y despreciado del mundo, porque usted está dentro de la iglesia. Y que no nos importe si allá nos rechacen. Aquí Cristo nos ha aceptado y por eso nosotros tenemos que aceptar a otros también. Aleluya. Incluso cuando nosotros queremos mostrar a Cristo, tenemos que aún exponer nuestra vida para ser asesinados. Y usted dice, no, pastor, eso no me gusta. Pero es que es así. Hermano, ¿qué harías tú si te agarra alguien, un militar, un policía, y te diga, tienes que negar a Cristo Jesús? Si no niegas a Cristo, te matamos. Si lo niegas, resguardamos tu vida. ¿Qué harías tú? Yo estoy seguro que la mitad de aquí de la gente diría, está bien, niego a Cristo porque después me voy a arrepentir y el Señor me perdona. ¿De verdad? ¿Eso lo hicieron los primeros cristianos?
que los tiraban en el Coliseo romano y les decían, o niegas a Cristo o te comen los leones. Y ellos decían, pues que me coman los leones. No importa si muero, muero en Cristo Jesús y me voy a la presencia del Señor. No, no, Señor, mi vida es más importante que tú. Gente así que lo haría, porque estamos tan apegados al mundo y a este mundo y a esta vida que somos capaces de negar la vida eterna. Pero ese es otro tema. Lo vamos a hablar en enero o febrero. Vamos a hablar de otra cosa que el Señor dijo. Dijo, para hablarle a la gente del año favorable del Señor. ¿Cuál es el año favorable del Señor? El año de la gracia y de la restauración de todas las cosas. Pero no la restauración como la vemos nosotros. Porque muchas veces nosotros tenemos un concepto de restauración, nuevamente lo digo, basado en lo material, basado en lo humano. Nosotros queremos la restauración del matrimonio, pero de repente Dios no quiere eso para ti o simplemente no lo tiene para ti. Porque es un trabajo tuyo, no de Dios, es un trabajo tuyo, no del Señor. Tú quieres la restauración de tu matrimonio, ya el Señor dejó las estrategias. Simplemente, si lo desea, trabaja en la restauración de tu matrimonio. No, pero queremos un milagro. Dios cambia los corazones. Haz los talleres. Aplica los principios. No, Señor, cámbiale el corazón a él. Cámbiale el corazón a ella. Cámbialo tú. Para que el corazón de tu cónyuge pueda cambiar. Cambia tú. Pero cuando el Señor habla de esto, es que Jesús inaugura un tiempo de gracia, donde lo primero que se restaura es nuestra relación con aquel que nos habíamos hecho enemigos. Porque la Biblia dice que en el pecado éramos enemigos del Padre y no teníamos entrada ante el trono de la gracia. Pero cuando viene el Señor, nos da la oportunidad de restaurar nuestra amistad con el Padre. Por eso dice que ahora todos tenemos entrada ante el trono de la gracia de Dios. Y los que éramos rechazados, ahora somos aceptados en Cristo Jesús. ¿Cuántos se sienten que ahora sí pueden entrar ante el trono de la gracia? Mire, yo soy radical en esto. Escúcheme esto, yo soy radical en esto. Ninguno que no tenga Cristo en su corazón puede orar al Padre, porque el Padre no escucha sus oraciones. Yo no puedo decirle a alguien que no tenga Cristo, órale a Dios que Él te escucha. Mentira, Él no lo escucha. La Biblia dice que Él rechaza a todo el que no tiene a Cristo en su corazón. Y que la única manera de poder llegarnos ante el trono de la gracia es por medio de Cristo Jesús, habiéndole aceptado como nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que deje de mentirle a la gente. Deje de decirle, órale a Cristo. No, no, escucha, no es así. Acepta a Jesús para que luego Él pueda llevarte ante el trono de la gracia. Pastor, pero si le oramos a Cristo, Él sí nos escucha. No, hermano. Es que la Biblia no dice que le debemos orar a Cristo. Y mucho menos al Espíritu Santo, porque hay evangélicos que le oran al Espíritu Santo. Espíritu Santo. La Biblia no nos enseña eso. La Biblia dice, orad al Padre en el nombre de Jesús por medio del Espíritu Santo. Así que la mayoría estamos quebrados en lo que es la cátedra de la oración. Tenemos oraciones que no son bíblicas, pero ese es otro tema como para marzo. Sí, porque si no me voy del tema. Pero quiero que lo pienses. Nuestra oración es al Padre en el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Así que Jesús inaugura un tiempo de gracia donde Dios ofrece perdón y restauración sin límite. Y hoy tú y yo tenemos que traducir eso en proclamar que siempre hay una nueva oportunidad en Cristo Jesús. Todavía la puerta está abierta. Amén. La puerta está abierta. La misericordia se vive al acoger a quienes se sienten lejos de Dios.
restaurar relaciones rotas, celebrar que su gracia está disponible para todos. Y hoy yo quiero hacerte una invitación como iglesia. Pregúntate o hazte estas preguntas en el nombre del Señor. ¿A quién puedo llevar yo esperanza que esté cerca de mí? Creo que es una pregunta clave aquí. Los que están cerca de mí, ¿a quién puedo llevarle yo esperanza? ¿Qué cadenas puedo yo romper con la ayuda de Dios en algunas personas? ¿A quién puedo ayudar a ver la verdad de Cristo Jesús? ¿Cómo puedo consolar yo al oprimido? Y cuando tú te estás respondiendo estas preguntas, tú sabes que tu ministerio es grande. Así que tu ministerio no es solamente tocar un instrumento o recibir a la gente o manejar una consola. Tu ministerio va mucho más allá. Porque nos quedamos conformes cuando decimos, wow, serví al Señor. Servir va mucho más que lo que estás haciendo ahora. Qué bueno que puedas ser un buen músico como el muchacho que nos acompañó hoy, excelente. Qué bueno que tú puedas ser un buen músico como nuestros músicos, buenos cantantes como nuestros cantantes. Qué bueno que tú puedas ser un buen productor, pero eso es lo mínimo que puedes hacer. ¿Sabe cómo le llama el Señor a la gente que hace lo mínimo? Siervo inútil. Perro, Señor, ¿cómo me vas a decir siervo inútil si yo estoy haciendo lo que tengo que hacer? No, siervo inútil eres cuando haces lo que se te pide. ¿Cuántos se sienten inútiles? Amén. Es decir, hermano, que el Señor con esa frase nos está diciendo, si crees que estás dando lo mejor, tienes que dar más. ¿Cómo le llama el Señor a eso? La milla extra. ¿Cuántos están dispuestos este año a dar la milla extra? ¿De qué manera puedo anunciar gracia y restauración a las personas? La misericordia de Jesús se muestra en sus palabras. Mira, Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos. También se ve en la historia del buen samaritano que la predicamos la semana pasada. Se ve también en la historia del hijo pródigo. Porque la historia del hijo pródigo está llena de la misericordia de Dios. Cuando vemos a un padre que sale corriendo a recibir al hijo, yo digo, ¡ay! Es que provoca es caerle a golpe a ese muchacho. Pero lo digo en lo humano, lo digo en lo humano, pero cuando uno tiene su corazón lleno de misericordia, uno no va a señalar el pecado de la gente que quiere restaurarse. Uno tiene que decir, hermano, hay esperanza. Amén. Que si hay alguien caído, dile, hay esperanza. Cristo te da un nuevo camino, una nueva esperanza. Amén. Y eso tiene que ser el llamado, hermano. Porque si alguno quiere ser misericordioso con los de afuera, primero tiene que ser misericordioso con los que estamos aquí adentro. Imagínense usted, no, tenemos un ministerio de misericordia y cuando cae un hermano, palo y palo y palo y hasta que no lo vemos ya a punto de agonizar, no lo dejamos en paz. Yo de eso tengo bastante experiencia. Estaba en el piso y me dieron palo. Y cuando me quería levantar me dieron palo. Iba a punto de levantarme y más palo. Y cuando ya estaba a punto de levantarme completo, más palo, porque tienes que estar en el piso. Y uno dice, no, mano, eso no, a eso no nos llamó el Señor. ¿O sí nos llamó el Señor a eso? Jesús enseñó, y te voy a decir algo que a mí me ha impactado, que la misericordia triunfa sobre el juicio. Escucha esto, la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago 2:13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Se lo dejo para que lo estudie. Ahí se lo dejo para que lo estudie.
Y Jesús le llama a esto los verdugos. ¿Recuerda la historia del hombre que le debía a aquel hombre rico? Y le dijo, perdóname la deuda, no tengo cómo pagártela. Y el rico se sintió lleno de misericordia y le perdona la deuda. Pero luego aquel hombre al que se le perdonó la deuda se encuentra al hermano que le debe la deudita y le dice, págame lo que me debe. Y el hermano le dijo, no tengo dinero. Ah, no tienes dinero. Palo, preso. Luego el hombre rico se enteró de lo muérgano que fue lo buscó, lo metió preso y dice una frase que es interesante. Hasta que los verdugos hicieran su trabajo. Y uno se tiene que preguntar, ¿quiénes son los verdugos? Los verdugos, hermanos, tienen que ver con aquello que se hace juicio sin misericordia. Te voy a dar duro sin tener misericordia de ti. Pero dice la Escritura, juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia debe triunfar sobre el juicio. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Si usted lo entendió, aplíquelo. Porque muchas veces nosotros somos de los que juzgamos. Ahora, no está diciendo que no debemos juzgar, porque ese es el otro rollo. Hermano, no juzgues. Mira, aquel que está en pecado siempre va a decirte, no juzgues. Tú no eres nadie para juzgar. Claro que sí, el Señor me mandó a juzgar. Pero la Biblia nos dice que nuestro juicio es con justo juicio. Diga conmigo, justo juicio. Dígalo otra vez. Dígalo otra vez. Y eso lo voy a predicar por ahí en abril, más o menos. La misericordia de Jesús se muestra en sus milagros. Sanó movido por compasión. Mateo 14:14 y dice, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Recuerda, compasión con acción es igual a misericordia. Ey, grábalo. Compasión con acción es igual a misericordia. Ese está como para ponerlo en las redes sociales hoy, que todos lo pongan y digan Marlon Guerreiro. Pónganlo. Alimentó a las multitudes porque tuvo compasión de ellos. Marcos 8:2. Tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. ¿Qué diría una persona sin compasión y misericordia? ¿Qué diría? Allá ellos, cada quien que traiga lo suyo. Es como yo le digo a los líderes de grupo. Mire, cuando un líder de grupo me llega y me dice, nosotros pagamos nuestro plato y va a la actividad de Navidad, el que pagó, el que no pagó, que se quede por fuera. Muérgano. Eres un muérgano. No deberías hacer una actividad de Navidad. Y lo repito, muérgano, muérgano, muérgano. ¿Y sabe por qué? Porque si alguien no tiene, entre todos tenemos que ayudar. Amén. Y si alguien se ha sentido rechazado por un líder de grupo, venga a mí. Porque aquí le voy a aplicar juicio sin misericordia. Me voy a poner Saiyajin. Una bola de fuego. Ya, hermano, ya, calme, calme. No, porque, hermano, es mejor no hacer nada que rechazar a un hermano porque no tiene para dar. Amén. Resucitó al hijo de la viuda de Naín. Mire, esto es interesante. Lucas 7:11-13 dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto.
hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, ¿qué dice? La esquivó, se fue por otro lado. No, dice, tuvo compasión de ella y dijo, tranquila, no llores. Misericordia en sus encuentros personales con la mujer samaritana en Juan 4. ¿Qué hizo Jesús? La dignificó y le dio nueva vida. Con Zaqueo en Lucas 19 le demostró aceptación y restauración. Y con Pedro en Juan 21, ¿qué hizo con Pedro? Le dio perdón y le dio una nueva misión. Por si acaso usted no lo sabía, Pedro le negó ¿cuántas veces? 3 veces. ¿Y cuántas veces le restauró al Señor? 3 veces. La gente no entiende eso. El Señor le restauró 3 veces. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y después dice que cuando el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Dice, Pedro se sintió triste. Y mucha gente dice, ¿por qué se sentiría triste Pedro? Porque él sabía, Pedro sabía que el Señor se lo estaba preguntando 3 veces, porque 3 veces me rechazaste. 3 veces me rechazaste y 3 veces te estoy perdonando, Pedro. 3 veces te estoy levantando. 3 veces te estoy dando una nueva misión. 3 veces te estoy demostrando mi misericordia. Es más, estoy seguro que el Señor dentro de sí estaba diciendo, así me hubiese faltado 5, 10 veces. 10 veces te perdono, 10 veces te levanto y 10 veces te restauro en el nombre del Señor. Así es la misericordia de Dios. El Señor demostró su misericordia aún en la cruz. Perdona a los que le crucifican. En Lucas 23:34 Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Promete salvación al ladrón arrepentido, a ese ladrón que estaba ahí a su lado. En Lucas 23:43 le dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Y aún en la cruz, pudiendo salvarse, no lo hizo por misericordia a nosotros. ¿Tú sabes cuál es la palabra más certera de misericordia del Señor? Te la digo. La palabra que tiene más misericordia son 2 palabras. Mire, cuando alguien te haga esa pregunta, ¿cuál es la palabra más llena de misericordia? Son 2. Consumado es. Diga conmigo, consumado es. ¿Dónde dijo Jesús eso? En la cruz. Fueron sus últimas palabras. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice que dijo, consumado es. Una frase llena de misericordia del Señor. Aquí es donde yo le digo, Señor, ¿cómo puedo ser portador de misericordia en mi entorno? Señor, necesito ser ese portador de misericordia. Y te voy a dejar un desafío, iglesia. Que tu ministerio, iglesia, sea recordado por las misericordias que practicas y no solo por lo que predicas. Que sea recordado por la misericordia que practicas y no solo por lo que predicas. Amén. Misericordia activa es igual a Cristo en nosotros, porque el Señor es el rostro de la misericordia. Amén.